Hoy vamos a hablar todo el día sobre sexualidad. Vamos a empezar con aspectos de la anatomía sexual. ¿Por qué vamos a empezar con anatomía? Porque no nos conocemos. La sexualidad ha sido tan silenciada, tan tabú, tan llena de creencias autocastrantes, que no conocemos nuestra anatomía. Desde ahí empieza el nivel de ignorancia. No le voy a poner mucho énfasis en esto porque el módulo siguiente vamos a hablar sobre zonas erógenas, que es profundizar un poco más la anatomía. Hoy vamos a hacer un primer pantallazo en cuanto a anatomía. Veamos. Conocer cómo estamos construidos anatómica y fisiológicamente es muy importante para tener conciencia de la manera que vamos a elegir cuidarnos y desarrollar la fuerza y la sensibilidad de los órganos sexuales y de su vínculo con el placer erótico. ¿Sí? Primero vamos a conocer cómo estamos construidos y luego vamos a profundizar en el placer erótico. Vamos a empezar con la mujer. En el artículo número 8 tienen una tabla con todas las especificaciones de cada una de las partes y para qué sirve y cómo se comporta, ¿sí? Las funciones. Aquí vamos a empezar con esta imagen que yo creo que tanto mujeres como hombres tendrían que tener presente. La vulva, los genitales femeninos, masculinos, se esconden. Los hombres conocen un poco más sus genitales porque son externos, pero las mujeres, como lo tienen entre las piernas, y es difícil que puedan verse sus genitales, entonces la primera recomendación es que le tomen fotos, la amplíen, la pongan en un cuadro y la cuelguen en la sala. ¿Qué les parece la idea? ¿Está buena? Hablábamos de por qué los genitales no se exhiben en una foto en la sala. Y quiero que todos piensen qué sienten cuando yo les digo una cosa como esta. Vamos a conocernos un poco, empezando por los genitales femeninos. Tenemos que enterarnos que todo el suelo pélvico es una especie de hamaca donde los músculos se insertan desde el hueso púbico, el que está adelante entre las piernas, arriba de toda la vulva, pasa entre medio de las piernas y se inserta en el coxis. Es una especie de hamaca de músculos, de muchos músculos, como ustedes ven en la imagen. Hay muchos músculos que son circulares, transversos, perpendiculares, oblicuos, ¿sí? Toda una serie de músculos que conforman ese suelo pélvico. Esos músculos tienen que estar tan fuertes como el resto de los músculos del cuerpo, porque si no, tenemos distintos tipos de problemas físicos. Lo más importante es que desde hoy asuman que toda la entrepierna está atravesada por todos estos músculos y que debemos fortalecerlos. Vamos a hablar de eso luego. Pero empecemos a contar las partes donde van a ser las zonas erógenas, donde vamos a profundizar en el siguiente módulo. Hoy los vamos a mencionar.
Está el clítoris en la parte superior, ¿sí? La capucha del clítoris y el clítoris. Están los labios menores, los labios mayores o internos y externos, es lo mismo. Está la salida de la uretra o el punto U, que también es una zona erógena muy grande, o sea, muy, no grande, sino intensa, ¿sí? Con muchas terminaciones nerviosas. Está la salida de la vagina. Cuando estamos hablando de anatomía del sexo, cuando hablamos de sexo siempre hablamos de la parte biológica. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando cómo se vive en una cultura la manera de comunicarse con uno mismo y con otro en el erotismo. Hay una frase que no se la pueden olvidar. La sexualidad solo adquiere significado en la cultura. En cada cultura la sexualidad es diferente, todo eso lo vimos ayer y también lo vimos en el módulo 1. Y lo seguiré repitiendo cada vez, porque es algo que no se nos puede olvidar. Estamos co-construidos por la cultura. Los músculos que están en la entrepierna se llaman músculo pubococcígeo o suelo pélvico. Y no es un músculo, como ustedes ven en la gráfica, son muchos músculos diferentes que van en distintas direcciones. Todos estos músculos que son iguales para hombres y que para mujeres, tenemos que tenerlos fuertes como cualquier otra estructura muscular del cuerpo. El no tener esos músculos fuertes trae problemas a nivel orgánico. Por ejemplo, en las mujeres puede causar prolapso. Todos esos músculos son los que sostienen los órganos internos para que no se caigan. Con la edad y con los partos a veces debemos cultivarlos. Eso lo vamos a ver en un rato más. Vamos a ver ahora en las mujeres cómo está estructurado. Las zonas erógenas son zonas que tienen una alta cantidad de terminales nerviosas. Entonces, cuando hablamos de zonas erógenas, hablamos de zonas sumamente sensibles. Empezando desde el hueso púbico hacia el ano, tenemos primero el capuchón del clítoris, luego el clítoris, cubren toda la parte interna, los labios internos y los labios externos, los labios menores y los labios mayores. Está la salida de la uretra o el punto U, le llamamos punto U porque es una zona erógena importante, igual que el clítoris. Luego está la vagina, que es la parte interna, y la salida de la vagina se suele llamar introito. Luego, la parte que entre la vagina y el ano es el perineo. También es una zona altamente sensible, otra zona erógena. Y finalmente el esfínter anal. El esfínter anal tiene muchísimas terminaciones nerviosas y es altamente sensitivo. Solo mencionarlo, vamos a profundizar en el módulo que sigue. Pero tenemos que recordar que por fuera de la vagina tenemos 7 zonas erógenas en el caso de la mujer. Vamos a contar: clítoris, labios mayores, labios menores, punto U, introito, perineo y esfínter anal. Son 7 zonas erógenas en el exterior de la vagina. Por eso que muchas mujeres son mucho más sensibles en la caricia externa que en la penetración por dentro de la vagina. Acá hay otras imágenes del suelo pélvico y nos está mostrando cómo se puede practicar los movimientos. El próximo módulo vamos a ampliar todo esto, pero como son músculos podemos contraerlos, relajarlos, expandirlos y también moverlos en sentido horizontal, vertical, solo la parte de adelante, solo la parte de atrás. ¿Sí? Es toda una estructura muscular que tenemos que ir fortaleciendo con los ejercicios. Acá está la parte interna de la vagina, la externa ya la vimos, ¿no? El hueso púbico, allá está el sacro, ¿sí?
y tenemos todos los puntos exteriores, pero por dentro de la vagina, detrás del hueso púbico, hay una zona que se le llama la zona G. El inventor lo nombró como punto G, pero en realidad no es un punto, es una zona que solamente si la mujer está excitada se toca, si no, no se toca. Cuando la mujer se excita lo suficiente, puede sentirse parecido a una piel naranja. Si esta zona se estimula de una manera continua y durante un buen tiempo, puede emitir una serie de líquidos que se le suele llamar eyaculación femenina. No voy a profundizar en esto porque es tema de otro módulo. Si seguimos hacia adentro en la vagina, alrededor del cuello del útero o en el cuello del útero, está el punto X, que también es una zona sensible, una zona erógena. Y por detrás y arriba, en la vagina, está lo que se llama, ahí lo tienen anotado como fornix. Esta zona es una zona muy sensible, con muchísimas terminales, y entonces si se estimula es la zona que más lubricación genera. Cuando las mujeres se reportan orgasmos anales, esto es lo que sucede. El pene al entrar por el recto, que es la mucosa que está pegada a la vagina, lo que hace el pene es impactar, o sea, sensibilizar, estimular el fornix. Y por eso las mujeres reportan orgasmos anales. En el recto no tenemos nada, pero como tenemos ahí el fornix, entonces es de alta sensibilidad. Acá tenemos el clítoris. A veces pensamos que el clítoris es solamente esa puntita que se ve por fuera, pero en realidad el clítoris, las terminales nerviosas del clítoris abarcan toda la parte de la ingle, o sea, hacia arriba, la parte hacia abajo, la parte interna de los muslos, también es la zona erógena, y toda la vulva, toda la entrepierna, desde el capuchón del clítoris hasta el ano. En la imagen de al lado se ve el clítoris, la salida, bueno, la vejiga y la salida de la vejiga, y la vagina, con la parte del útero hasta arriba. Es importante que sepan cómo están construidas. Aquí está el capuchón del clítoris, el clítoris como en estado, cuando la mujer no está excitada, en la parte de arriba de la imagen, ¿sí? Que está en reposo, y cuando la mujer se excita, entonces tiene esta erección donde se pone rígido, ¿sí? Se sube, ¿sí? Como si fuese un pene pequeño. Si hablamos del hombre, en el artículo 8 tienen también una tabla con todos los pormenores de cada zona y para qué sirve, cuáles son sus funciones y cómo está construido. Tenemos también el pene, que tiene una parte tal vez muy importante, que es el tallo del pene. Los hombres en general no le dan mucha importancia. Cuando se masturban, lo que hacen es estimular el glande, que es la punta del pene, y el frenillo, que es lo que está por debajo en el glande. El glande es equivalente al clítoris, sin embargo, tiene menos sensibilidad, menos terminaciones nerviosas que el clítoris. Los testículos, el perineo, también una zona erógena importante en los hombres. La próstata, también una zona importante erógena, y el esfínter anal también. De todas maneras, tenemos menos zonas, ¿no? Tenemos solamente 4 zonas erógenas en el hombre. Acá está una imagen de la penetración del pene en la vagina, y se ve cómo en determinadas posiciones, cuando la penetración no es profunda, se estimula la zona G. Si la penetración es profunda pero oblicua, entonces va a estimular el fornix, a veces, dependiendo el tamaño, el largo del pene y el largo de la vagina.
La musculatura en el hombre y en la mujer son exactamente iguales. Ahí más o menos vemos la imagen de la izquierda, es la zona de la entrada de la vagina, la salida de la uretra y el clítoris, y en la imagen de la derecha es lo mismo, nada más que en vez de estar abierta la zona de entrada de la vagina, está cerrada y construye el pene. Acá vemos la similitud entre el pene y el clítoris. Cuando se produce la fecundación, hasta la 7ª semana de fecundación, hombres y mujeres somos iguales. Si en la 7ª semana entra un elemento particular, entonces se va a masculinizar al futuro feto. Los labios, vieron que debajo del pene hay una especie de cicatriz. Esa cicatriz son los labios menores que se juntan y se pegan, ¿sí? Como si se cicatrizaran, como si se cosieran, ¿sí? Y constituye el tallo del pene. El clítoris que queda por arriba va a ser equivalente al glande. Y los labios mayores de la mujer van a formar el escroto, donde van a estar localizados los testículos. Parecemos muy diferentes, pero en realidad la construcción anatómica somos realmente muy similares.